Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el proyecto, bienvenidos nuevamente a el canal secundario. Este canal en el último mes ha tenido muchas publicaciones porque ya con este último stream, ya este es el último stream del 2020, del 2024, se concluye, ¿sí? Se concluye finalmente el 2024 para el proyecto. Ya no voy a hacer más streams por el día de hoy. Y quería hacer una especie de registro, registrar aquellas cosas que me faltaron por decir y también dar mi mensaje de feliz Navidad. Bueno, las últimas 2 semanas que han pasado, bueno, el último mes, porque estos libros los saqué ya casi un mes. El 6 de enero tengo que renovar los libros. Estos libros tienen que ver, muchos de ellos, creo que muchos o todos de ellos, estoy como marrano, todos ellos tienen que ver con la historia de Colombia. Y bueno, saqué 2 libros. Tenía ya unos libros que venían del 2024, todo el 2024. Y tienen que ver con época colonial, ya lo había mencionado, Vivir en Policía y a Son de Campana, el establecimiento de la República de Indios en la provincia de Santa Fe, 1550-1604, historia colonial, principio de historia colonial. Los quimbayas bajo el dominio español, tiene que ver también con con conquista y colonia. Civilización y violencia, la búsqueda de identidad en la Colombia del siglo XIX, Colombia. Caridad y beneficencia, el tratamiento de la pobreza en Colombia, 1870-1930, siglo XIX y XX. Y bueno, 2 libros que espero leer muy juiciosamente todos los días y espero hacerme una idea, más o menos una pequeña idea, porque faltaría mucho por leer, que tiene que ver con el informe de la Comisión de la Verdad, uno de los informes de la Comisión de la Verdad, el correspondiente al relato histórico del conflicto armado interno en Colombia, eh, el informe final que se llama No Matarás. Y también otro tema de interés dentro de ese gran tema de interés como es el conflicto armado colombiano, pues hay un tema que me interesa particularmente también explorar, que tiene que ver con guerras recicladas, una historia periodística del paramilitarismo en Colombia, los paramilitares. También espero a lo largo del 2025 abrirle un espacio a la historia del conflicto armado, tanto de otros integrantes o de otros actores sociales involucrados en el conflicto armado, como son las guerrillas, las fuerzas militares, los empresarios que también están involucrados de alguna manera con el conflicto armado colombiano, empresarios, terratenientes, latifundistas, en fin, abrirle un espacio a esa Colombia herida.
Sí, a esa Colombia. eh, y la razón de todas estas lecturas, algunas de periodos coloniales y algunas de periodos más recientes, y espero también hacerme de otros libros ya con la historia precolombina, y es porque inicia este 2025 una lista de reproducción que se llama Escarbando la historia con Diana Trujillo, eh, que es un personaje ficticio que lleva el nombre de una mujer colombiana, eh, pero no tiene relación con la historia de vida de esa mujer colombiana. Simplemente quería hacerle un homenaje a una de las mujeres colombianas que de alguna manera eh, está trabajando, está haciendo algo y bueno, para mí es un personaje importante que tiene sus orígenes en Colombia. No sé, la verdad, si ella se considera colombiana o si, bueno, no sé, no tengo idea ahí, pero me gusta resaltar personajes importantes en la historia de Colombia. En la historia de Colombia que están haciendo historia de alguna manera, ¿no? Y bueno, la cuestión es que Diana Trujillo se va a encargar de hablar de la historia del continente americano y específicamente la historia del territorio que ocupa Colombia y del territorio que ha visto nacer y morir tanto a pueblos originarios antes de la llegada de los europeos, a pueblos originarios dentro de la conquista, a españoles, criollos, mestizos, eh, mulatos, bueno, mestizos, indígenas, negros, y bueno, finalmente ha visto nacer a repúblicas que no sabemos cómo sea el devenir histórico, si de alguna manera en algún momento morirá la república, esperemos que no, sí, pero pues todo puede pasar en la historia de la humanidad, ¿no? Han caído imperios, han caído pueblos, han caído civilizaciones, han caído cosas que pensábamos iban a ser eternas y finalmente no lo fueron. Entonces, pues, no sabemos cuál sea el devenir de esta nación. La cuestión es que, claro, justamente quiero hablar de una, ya la guardé, ya la guardé, justamente hoy la guardé. Y es que si me pongo a sacarla me demoro un poco. Yo me volví desde el año, desde el año 2019, creo, 2000, no mentiras, desde el año 2020-21, me volví coleccionista de monedas conmemorativas. El Banco de la República de Colombia está sacando monedas conmemorativas y este año, 2024, creo que sacó dos. La de los 100 años, creo. No recuerdo si fue este año o el año pasado. Bueno, hablemos de la que me acuerdo. La moneda conmemorativa del Carriel antioqueño. Sí. Y bueno, como un dato familiar, resulta que un familiar mío miró la moneda del Carriel
y dijo, no, yo no compraría esas cosas porque esos hijos, antioqueños, que yo no sé qué, qué tal, sí, y bueno, yo le seguí la cuerda. De alguna manera esa persona así, uy, sí, sí, claro, los antioqueños son un poco de problemas y bueno, sí, le seguí la cuerda, pero de alguna manera no estoy con él, ¿sí? Porque, claro, dentro de Colombia existen diferentes regiones que buscan de alguna manera su identidad regional más que su identidad nacional. Y entonces, claro, Antioquia, los antioqueños tienen un problema, entre comillas, problema, y es que su historia ha parido personajes nefastos para la historia misma de Colombia. Entre ellos, el problema que tienen con respecto al narcotráfico, el problema que tenemos, ¿no? Porque somos todos, el problema que tenemos con respecto al narcotráfico. La figura de Pablo Escobar es una figura bastante llamativa para los extranjeros, pero es una marca horrible que tiene el país con respecto a su historia. Y bueno, personajes que todavía están vivos y que hacen parte de la política, que fueron expresidentes bastante cuestionados, que hicieron bastantes cosas y bueno, en fin. Y la cuestión es que, si bien creo que Antioquia también es una región bastante importante a nivel empresarial, o sea, a nivel de industria, porque han levantado el país también. Pero claro, cuando recibí ese comentario, no lo veía tanto, o sea, yo no veo las monedas conmemorativas como, o sea, cuando leí el carriel antioqueño, cuando leí la etiqueta, que viene la moneda con la etiqueta del carriel antioqueño, yo no estaba pensando si era algo regional o algo específico de un lugar dentro del país. Yo estaba pensando en un símbolo que ha trascendido eh, regiones y que es muy característico, sí, de la región, pero también del país. Es como un símbolo, sí, de esos que de alguna manera son propios del país, como el sombrero volteado, la ruana, sí, e incluso la ruana también nos conecta con otros países de Latinoamérica. Y bueno, sí, o sea, yo no estaba viendo eso como específicamente de una región específica. Yo, por ejemplo, soy de norte de Santander, pero norte de Santander para mí, pues debido a mi historia personal, fue un capítulo de mi vida más horrible que he vivido, ¿sí? Y sin embargo no estoy con regionalismos de, sí, santanderiano, soy norte santanderiano, sí, hacerle fuercita al Cúcuta, hacerle fuercita a los deportistas de la región, sí, no, sino simplemente pensar en que Colombia es más.
que sus regiones y que es, o sea, es el conjunto de todas esas regiones y el conjunto de todas esas culturas. Y creería yo que el papel que debemos jugar cada uno de nosotros es abrir la posibilidad a conocer en sí las culturas que componen a esa gran nación que es Colombia y no dividirnos en regionalismos absurdos que lo único que busca es dividirnos entre nosotros mientras que los gobernantes siguen, sí, o sea, siguen prácticamente, hey, gracias, siguen prácticamente en el poder, ¿sí? Y entonces, claro, ese comentario de ese familiar, pues prácticamente refleja cómo somos como país, ¿sí? O sea, refleja cómo prácticamente los antioqueños se agarran con los santanderianos se agarran con los caleños, bueno, con diferentes personas de otras regiones, que me falta un ejercicio bárbaro de geografía para conocer todas las regiones del país. Pero bueno, la cuestión de todo esto, y ahora que, ay carajo, robaron a mi mamá. Ay, juepucha, mano. Me robaron a mi mamá. Uno hablando bien del país y salen a relucir las problemáticas que tenemos como país, y no solo como país, como humanidad, ¿no? Eh, La cuestión de contar todo esto es porque, claro, voy a dedicarle 2025, 26, 27, 28, 29, 30 y los años que sean necesarios a conocer la historia del país. Creo que le voy a hacer mucha fuerza al canal principal y espero hacerle mucha fuerza a Escarbando la Historia. Canal principal es este. Eh, y a Escarbando la Historia con Diana Trujillo, que se encargará de hacer viajes en el tiempo, la historia ficticia, para conocer la historia real o hacernos una idea de la historia del país. ¿Sí? Va a conocer tanto las épocas precolombinas, la época precolombina, la de descubrimiento, conquista, colonia, república, etcétera. Y es que siento yo que una de las problemáticas más grandes que tiene el continente americano y específicamente el suramericano es que estamos muy alienados de alguna manera, estamos muy sí, o sea, España en cierto sentido hizo su, su, y esperen porque ahora fue, pucha.
España hizo su trabajo con respecto a, sí, su trabajo de colonización lo hizo bien, pero también generó problemáticas dentro de las comunidades de aquí. Y, o sea, entender el mestizaje es una problemática bastante grande, porque ni los indígenas eran dulces angelitos y esto era el paraíso, ni los europeos eran terribles y destructores de todo lo que se encontraron, ni nada, pero al mismo tiempo lo eran. Ni los indígenas eran bárbaros eh, que sacrificaban gente y bueno, lo eran y no lo eran, ¿sí? Tanto lo bueno como lo malo son seres humanos, ¿sí? Y, y cometieron incluso errores. Sin embargo, es que a mí me parece que en Colombia específicamente, no sé si en Latinoamérica suceda, que algunos mestizos, porque la mayoría de los colombianos somos mestizos, o algunos colombianos, no hablemos de mestizos, hablemos de Colombia, tratan de hacerle el fo a lo que son los pueblos originarios. E incluso la palabra indio se utiliza en muchos sentidos como un insulto. Usted es mucho indio, ¿sí? Y ahí creo que España tuvo un gran protagonismo, ¿no? Cuando estuvo aquí a cargo del territorio, cuando invadió el territorio y se hizo cargo del territorio en dividir a las gentes entre estos, aquellos y sí, entre peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, negros. Bueno, y claro, la disputa que hay entre los pueblos originarios y las repúblicas, los mestizos como tal, es ver a estos dos como gentes separadas. Claro, las culturas se deben respetar los territorios, se deben respetar las culturas que hacen parte del país y no verlas de esa manera separada, como si fueran algo, como si fueran dos seres extraños habitando el mismo territorio cuando son prácticamente los mismos. Somos todos, ¿no? Y ese creo que es el problema en muchos sentidos de Colombia, ver al exterior, soñar con salir de Latinoamérica, salir del país, salir de esta parte del mundo, porque pues aquí no hay posibilidades, aquí no hay recursos, aquí no hay todo eso, y seguir manteniendo ese discurso y que los únicos que se quedan en Latinoamérica son personas que... Perdón. La cuestión, la cuestión de todo esto es que sí, o sea, el caso de este familiar en muchas ocasiones es una representación de lo que nos han enseñado a lo largo de la historia.
que el país es una mierda, que no hay nada que hacer, que todos, o sea, que los gobernantes se roban siempre el dinero, todos, y no vemos a quienes le están apostando incluso todo para poner en alto el nombre en alto el país, ¿no? Claro, los gobernantes tienen un problema y es que pues tendrán tendrán personas que los siguen, personas que los critican, etcétera, sí. Pero como que nos centramos en ellos y los seguimos a ellos como cual ganado y nos olvidamos de que nosotros también hacemos parte del país, sí, o sea, nos volvemos en un seguidor más que le hace barra a un político, que le hace barra a una persona, sí, y no nos encargamos de construir país, que es algo que creo que nos falta, sí. Entonces, claro, la historia de Colombia no es una historia bonita, sí, o sea, ni la historia de Nueva Granada, ni la historia del virreinato de la Nueva Granada, ni la historia de la Confederación de Pueblos Muiscas, nada, sí, la historia del continente americano, al igual que la historia del mundo, no es una historia bonita, sí. Hay, claro, hay personajes que han hecho mucho por el mundo y mucho por el país, pero la gran mayoría de los personajes en la historia en la historia del país, y si no lo vemos solo en el país, sino en el mundo, han hecho mucho daño. Ay, perdón. Ah, pero ahorita. Ah, perdón. Eh, la cuestión es que sí, sí, o sea, entiendo también. Ha tenido tantas interrupciones, pero bueno, entiendo también lo que es lo frustrante que es ser en muchas ocasiones una persona que ni tiene protagonismo de alguna manera, ni tiene nombre en el país, ni tiene un reconocimiento y ver el acontecer de las cosas en el país, ¿no? O sea, personas del común, que prácticamente estamos al margen de las decisiones de algunos gobernantes que incluso no tienen, eh, no tienen la formación, no tienen el conocimiento para gobernar y aún así lo hacen, simplemente porque son o de una familia que ha estado en el poder durante X cantidad de tiempo o simplemente vienen de familias que son adineradas, que tienen palancas, etcétera, en fin.
y en muchas ocasiones vemos a muchos incompetentes eh, liderando grupos y no solo en el gobierno, sino en instituciones, en el país mismo, en industria, en empresas, en todos los sectores. Simplemente por ser el conocido de tal o el hijo de tal, pues termina en un cargo sin tener el conocimiento para mejorar o por lo menos para trabajar en ese cargo. Simplemente es porque es el hijo de o X cosa. Y claro, entiendo también la frustración de muchos al ver cada día en las noticias un escándalo de un gobernante, un escándalo de un político, como por ejemplo algunos congresistas se hacen elegir con algunas inclinaciones políticas y una vez en el poder se van al bando contrario, eh, se limpian prácticamente el culo con los discursos que tenían, con los que llegaron al poder. Todo esto, toda esta dinámica de la política es en muchos sentidos asquerosa, porque claro, uno piensa, uno los elige de alguna manera porque sus discursos eran, o sea, sus discursos eran potentes, pero se queda en eso, en simplemente una serie de palabras y ya. Simplemente cuando llegan al poder se corrompen con el poder. Y entiendo también esa frustración, de que uno dice, ¿cómo va uno a pensar bien del país si la gente del mismo país no respeta, no trabaja por el país, sino trabaja simplemente por su propio beneficio personal y el de los suyos y ya? Pero en este ejercicio que estoy haciendo de el Museo de la Memoria en Bogotá, que he estado consultando mucha información sobre el Museo de la Memoria en Bogotá, es curioso que desde el 2011, hace ya 13 años, se creó la ley de víctimas y en la ley de víctimas se creó el Centro de Memoria Histórica y dentro del Centro de Memoria Histórica apareció, o sea, una de las obligaciones de este Centro de Memoria Histórica es la construcción del Museo de la Memoria. Y entonces buscando información es bastante complicado ver, por ejemplo, que uno de los directores del Centro de Memoria Histórica negaba la existencia del conflicto armado colombiano. Decía él ser historiador de profesión y justificaba que tenía un título en historia y bueno, pero sin embargo negaba el conflicto armado colombiano. Incluso ayer estuve viendo el debate de control político que se le estaba haciendo a este Darío, Darío algo, ya ni me acuerdo el nombre del tipo, y hace la intervención el senador Iván Cepeda. ah, eh, Vi todo lo de todo lo que dijo Iván Cepeda en el control, en el debate de control político.
y escuché parte del discurso de este director del Centro de Memoria Histórica. Y bueno, la cuestión es que, claro, entiendo también la frustración de muchos, sentido de que pongan en un cargo tan importante como el de una institución que debe velar en algún sentido por el reconocimiento y o sea, debe de velar de alguna manera por mantener, ¿sí? Y por buscar, o sea, la misma palabra del Centro de Memoria Histórica refleja en cierto sentido la importancia que debería tener esa memoria histórica, que no es algo que según lo que escuché de la intervención de Iván Cepeda, no es algo de que se venda como una única memoria histórica o como un único relato de la memoria histórica, sino que se entiende en sí mismo el hecho de que son distintas memorias porque son distintos protagonistas quienes participaron o sea, somos distintos eh, personajes quienes participamos en esa construcción de país y en esa construcción de la memoria colectiva. La cuestión es que, claro, un personaje que niega un conflicto armado colombiano, cuando cuando el país ha pasado 50 años de guerra, 60 años, 70 años, teniendo como partida la construcción de el surgimiento de las FARC, pero teniendo en cuenta de que antes de esa construcción de ese grupo guerrillero habían violencias y habían guerras entre partidos, habían diferencias entre los mismos colombianos, bueno, en fin, la cuestión es que una persona que niegue eso está negando a sí mismo a Colombia. Claro, Colombia no solo es el conflicto, sí, o sea, Colombia no solo es el el conflicto que ha vivido durante 60, un siglo o 2 siglos de historia republicana, sí, sin contar la historia colonial, sin contar la historia precolombina. Colombia no es simplemente ese conflicto entre diferentes actores sociales. eh, Colombia es mucho más que eso. Pero ese capítulo denso y oscuro de la historia de Colombia hay que reconocerlo porque ha dejado generaciones de víctimas vivas y muertas. Sí, ha dejado víctimas en todo el territorio nacional. Y claro, algunas personas en cierto sentido son privilegiados porque no les ha tocado el conflicto, pero no sé cómo estarán las estadísticas en este momento, pero yo diría que 3 de cada 10 personas han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. No tengo estadísticas en este preciso momento, pero sé que un gran porcentaje de personas han eh, han conocido a una persona que es víctima del conflicto armado. Y que pongan a un incompetente como este a cargo de una institución tan importante para resaltar la importancia de la memoria, de la memoria de un país,
a un negacionista del mismo conflicto armado colombiano, que en sí mismo es un negacionista de las víctimas que ha generado ese conflicto armado. Pues es horrible, sí, es horrible porque uno dice, ¿cómo carajo llegó esa persona a esa institución? A lo mejor lo más posible es que fue a través de palancas. Pero volviendo a la cuestión a la cuestión del Museo de la Memoria de Bogotá, esta construcción, y es que hace poco, incluso buscando un poco de la historia del museo, hay un video en redes sociales de María José Pizarro que habla sobre la construcción del Museo de la Memoria. Y ella en su intervención dice que ella espera que para el 2016 el Museo de la Memoria ya esté construido y ya esté listo y ya esté con los últimos detalles, o sea, ya se inaugure el museo en 2 años. Se cumplirán 10 años. 10 años. La otra cuestión es que, claro, hay intervenciones hay discursos de Juan Manuel Santos, de Iván Duque y ahorita de Gustavo Petro, en los cuales se resalta ese hecho del Museo de la Memoria. No, vamos a construir este museo porque es supremamente importante para la memoria de un país y, sí, y el reconocimiento a las víctimas. Han pasado más de 10 años desde la intervención de Juan Manuel Santos. Han pasado unos cuantos años desde Iván Duque, que Iván Duque dice, yo espero que en mi gobierno se cree el Museo de la Memoria, se inaugure el Museo de la Memoria. Han pasado como, ¿cuántos años? 2 años del mandato, del fin del mandato de este. Y si bien no hay un discurso o no hay un video, no hay una intervención del presidente Gustavo Petro en relación al Museo de la Memoria, sí está cuando él posicionó a la directora actual del museo, María Gaitán Forero, María Gaitán, bueno, la nieta de Jorge Eliezer Gaitán, y se lanza un discurso así como los de Gustavo Petro. La cuestión es que van 2 años. Incluso en una entrevista que le hacen a la directora actual del la directora actual del Centro de Memoria Histórica, ella dice que ella cree que que en el gobierno de Gustavo Petro, no da fechas, pero dice que en el gobierno de Gustavo Petro se terminará la construcción del Museo de la Memoria. La obra sigue detenida en el tiempo, ¿sí? Y claro, uno podría simplemente quedarse con esta gente se roba los recursos, esta gente, eh, sí, esta gente habla muy bonito, sí, habla espectacular, sus discursos son que uno dice, wow, qué oratoria, ¿no? Pero simplemente son palabras lanzadas al viento, porque no hay colombianos que las escuchen. Porque el hecho de que el Museo de la Memoria no se haya construido es porque la población en general no ha hecho nada para que eso se construya. Es porque las asociaciones y los grupos y las personas víctimas del conflicto armado tampoco han hecho nada para eso. Y es porque los gobernantes se fajan haciendo discursos, se fajan haciendo, o sea,
Levitan, esos manes levitan. Y tampoco se hace nada. Y un dato curioso, un dato que me parece a mí muy importante, muy interesante. O sea, a lo largo del país y a lo largo de la ciudad hay diferentes edificios que son elefantes blancos, ¿no? Son edificios que terminan en obra gris y que nunca los terminan de construir y bueno, que se roban los recursos y etcétera. La cuestión es que estamos hablando de un museo que va a albergar la memoria de un país. Sí, o sea, no es cualquier elefante blanco, no es un edificio, no es una casa a medio hacer. Simbólicamente es la memoria del país lo que se está construyendo en ese lugar. No sé cómo estará la situación en los territorios, ¿no? Simbólicamente se está construyendo un espacio, incluso hay dos poderosas frases en ese, ay, perdón, hay dos poderosas frases, hay dos poderosas frases en ese, hay dos poderosas frases en ese museo. Una de estas es esta, la memoria es sagrada, y la otra es esta que no se alcanza a ver mucho, pero que dice, aquí se está construyendo una ventana al territorio. Esas son las dos frases que tiene el Museo de la Memoria. A nadie le importa si esa ventana se construye o no se construye, si se abre o no se abre esa ventana, porque pues el hecho de que la obra esté en gris y se esté deteriorando y se esté volviendo prácticamente una mierda, es porque a nadie le interesa que esa ventana se abra o que esa ventana se construya, porque nadie quiere ver el territorio, porque nadie quiere ver lo que ha sido el conflicto armado colombiano, porque reconocer ese conflicto armado colombiano es como, pucha, decirle al mundo, carajo, ustedes hicieron todo eso, ¿sí? Y nadie quiere tomar la responsabilidad de eso. Por eso tenemos políticos que se lavan las manos todos los días y dicen, no, en mi gobierno nunca pasó nada de eso. Claro, esos falsos positivos son una mentira, sí. Por eso tenemos gobernantes que dicen eso, porque es que nadie quiere asumir la responsabilidad de lo que ha sucedido en el mismo país. Y no simplemente es que esa persona se haga responsable de lo que hizo en su determinado gobierno, porque también, sí, o sea, en el momento en el que este personaje era presidente, el otro era ministro de defensa, sí, en el momento en el que eh, en 1980 y punta, el otro era guerrillero, sí, sí, la quema del Palacio de Justicia, el otro era ministro de defensa cuando los falsos positivos, el otro era bueno, el otro tiene vínculos con el narcotráfico y bueno, el papá lo mataron en unas circunstancias bastante, bueno, en fin, no es simplemente que ellos asuman la responsabilidad, sino el hecho de que como colombianos también asumamos que no hicimos absolutamente nada, nada, nosotros. Tampoco es ponerse en el papel de víctima y decir, ay, no, es que fuimos víctimas y no hicimos nada. Sí, nos hicieron todo a nosotros. Carajo, sí, o sea, la situación que tenemos como país es
responsabilidad de todos en el país. Pero claro, mirando los videos, mirando los videos me encontré con que las asociaciones de víctimas incluso pusieron incluso hay Canal Uno en el gobierno de Iván Duque. eh, Iván le preguntan a un tal Gaviria, creo que es un tal Gaviria, sí, que por qué resaltarlos, o sea, que por qué hablar de los militares y todo, porque los primeros puestos se los pusieron cuando anunciaron que se iba a empezar a construir el edificio de la memoria histórica, los primeros puestos en la intervención del presidente y toda esa vaina eran militares, cuando los militares también tienen un grado de responsabilidad con respecto al problema. Incluso Iván Duque dice que esta cosa de las víctimas, vamos a poner en el centro a las víctimas. Y en la misma intervención donde dice que van a poner en el centro a las víctimas no están en los primeros puestos, sino que quienes están en los primeros puestos son los militares, cuando los militares también fueron victimarios, cuando los militares también cometieron atrocidades en el conflicto armado. Entonces, claro, a todos ellos se les llena la boca diciendo barrabasadas, ¿no? Diciendo, no, es que las víctimas son supremamente importantes y hay que tener en el centro a las víctimas. Y le preguntan a este Gaviria y el Gaviria escucha la pregunta, sonríe y buenos días y se va. Sí, o sea, hace caso omiso a la pregunta como que, sí. Y es una sonrisita de venga, yo me limpio el culo con lo que usted está diciendo porque a mí no me importa y porque, sí. Y, y ya, y las cosas pasan, sin tener, o sea, sin tener el más mínimo, eh, nada, sí, o sea, sí, o sea, sin que pasen. Entonces, yo me propuse este año empezar a tomarme una foto con este mensaje. No he encontrado otros mensajes a lo largo de este año. Y bueno, para el próximo año espero tomarme fotos con transeúntes y empezar a invitar a la gente a que se sume a esta iniciativa de hey, vamos a ver qué tan importante es la memoria y en qué momento la memoria en verdad se pone en el centro, ¿no? Y a las víctimas las ponemos en el centro. Sí, o sea, pero, pero son solo discursos. Sí, son solo discursos. Y lo que me pareció interesante del otro día que vi una noticia de que hay embolatados como 13.000 millones de pesos en la construcción del Museo de la Memoria y quien está a cargo de la construcción del museo, quien estaba a cargo de la construcción del Museo de la Memoria fue una, una empresa española, bueno, una empresa española que se robó los recursos, puso los materiales más baratos que se encontró, puso el concreto más barato. El edificio es horrible, pero es que a mí no me interesa tanto el edificio. A mí me interesa es que se construya como tal el museo, ¿sí? Y el museo no se compone simplemente de lo físico, se compone incluso de la memoria, del... Sí, pero, o sea, me importa y no me importa el edificio físico,
Porque es que, claro, el edificio físico es como la cara. Y la cara no está finalizada, la cara no está construida, ¿sí? O sea, sí, no está construido el espacio donde va a estar la memoria. Entonces es como decir, es que nos importa nada, ¿sí? O sea, no nos importa, o sea, ¿sí? Y claro, más adelante llegará otro gobernante y abanderará de la cuestión y no, en mi gobierno vamos a construir porque es que la memoria es supremamente importante. Y bla, 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 bla. Destinamos tantos recursos para la memoria y tú, aparece un escándalo, se robaron la plata de tal, 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 tal. ¿Sí? Y así como aparece, así como en su debido momento apareció un personaje, se embolataron 40.000 millones de pesos, se salió del gobierno y más adelante sacó una carta diciendo que mi verdad, lo que pasó con los recursos del Internet para las regiones, bueno, y no pasa absolutamente nada. Sí, nada. O sea, sí pasa, ¿no? Sí, sí se roban los recursos, pero no hay como, como nada. Pero es que el problema no son ellos. El problema es seguir creyéndole los discursos a ellos. Sí, o sea, el problema es seguir creyéndole, uy, no, es que maneja un discurso brutal y toda esa vaina y muy bueno, sí, interesante, y sí, voy a votar por él. Y en el momento en el cual se lavan las manos, se lavan la cara y se ve las reales intenciones de llegar al poder, que es saquear al país, no hacemos nada. Ya se montó en el poder, ya está en el poder y no lo podemos quitar del poder. Y eso tiene que cambiar. ¿Sí? O sea, si no me gusta este gobernante, tengo que hacer lo posible para sacarlo del poder lo más rápido posible. No esperar 4 años a que termine el mandato para sacarlo. Porque pues en esos 4 años, bueno, me van a sacar del poder, saqueo al país de la... No estoy diciendo que el presidente actual esté sacando el país, pero por ejemplo, sí, congresistas que se hacen elegir con una ideología política, llegan al poder, se meten con la oposición del poder, sacan proyectos de ley que los benefician a ellos y que benefician a otras personas, retrasan, eh, debates sobre las reformas que hay que hacer, retrasan esos debates y no es simplemente que retrasen el debate. El problema es que hay personas que por ese debate están en una clínica esperando un tratamiento que no llega al tratamiento porque no hay debate. Sí, o sea, porque no hay reforma a la salud. Entonces, ni estas instituciones prestan el servicio, ni estas tal, 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 y quien paga es el enfermo que necesita prácticamente ese medicamento o esa, o sea, pero estos personajes llegan al poder y ya, listo, es como, hay un documental que me gusta muchísimo, que está en YouTube, que eh, se llama Colombia Vive, creo, Vive 25 años de la historia de Colombia. El narrador, si no estoy mal, es Julio Sánchez. Y empieza
Son 25 años y el libro termina con los mandatos de Álvaro Uribe Vélez. Sí. Y claro, en una parte del documental dice, cuando empiezan a hablar del mandato de Álvaro Uribe Vélez, dice la esperanza sí, y las políticas de Álvaro Uribe Vélez que buscaban eh, quitarle terrenos y buscaban acabar con las FARC y todo, bueno, todo el asunto. Pero claro, más después se empezó a descubrir una serie de cosas, incluso en el documental se mencionan esos escándalos, pero de momento son solo escándalos. La cuestión es que en ese debate, en ese documental, cuando está hablando de los 80 y de los mágicos, que son estas personas que generan unas fortunas inmensas cuando empieza el auge del narcotráfico y toda esa vaina, y le llamaron mágicos porque de un día a otro terminaron siendo multimillonarios. Había una palabra que se inventaron, una palabra que se empezó a utilizar en el lenguaje de los narcotraficantes y era el de coronar. Coronaron. Coroné el cargamento de cocaína. Y creo que esa palabra de coronar es también lo que pasa en la política. ¿Sí? Llegan estos personajes, empiezan a hacer una denuncia pública, empiezan a ser reconocidos en redes sociales, sí, sí, empiezan a ser conocidos en redes sociales, eh, se hacen elegir por la izquierda o por el centro o por la derecha, bueno, se hacen elegir de alguna manera, hacen una triquiñuela ahí, que yo a representar a las comunidades indígenas, a las comunidades negras y cuando llego al poder, coroné, ¿sí? Ya, lo logré. Ya llegué al poder, aquí no me saca es nadie, ¿sí? Se hacen varios intentos al principio de los mandatos, vamos a sacar a esta persona del coso, las investigaciones nunca se terminan, ¿sí? La persona cumple sus 4 años de mandato, ya saqueó durante esos 4 años de mandato todo lo que pudo sacar de plata, se hace en una lista cerrada al Congreso para el año siguiente. Entre esa lista está como uno de los numeritos y votan por ese partido al Congreso. Termina otros 4 años metido ahí porque nadie votó porque era lista cerrada. Y bueno, y así se van perpetuando en el poder y van apareciendo en el poder. Y si no, empiezan a construir toda una realidad para ellos, ¿sí? Toda una realidad para ellos. Empiezan a crear noticias falsas y toda esa vaina. Y simplemente el papel del colombiano, el papel del ciudadano como tal es escuchar el discurso de la persona y decir, ay, sí, voy a votar por él. Y ya. Y ahí acaba. Hay una canción de escape que es así. Ya tuve tu voto, ya llegué al poder. Ahora lo que menos quiero es que me saquen de aquí. Entonces voy a inventar información como que el ahorro de mi pensión se lo va a robar Francia Márquez, se lo va a robar Gustavo Petro, se lo va a robar yo no sé quién. Y voy a pasar esa noticia como real, ¿no? Cuando, cuando las personas dicen, oiga, lo que usted está haciendo es una falsa noticia. Pero no, ella está construyendo su propia verdad.
y después se lanza a la presidencia y lo peor de todo es que gana la presidencia. Bueno, carajo, espere, voy a servirme Tito ya. Ay, esperen que llegó mi hermano. Yo, ¿qué más? Bien. ¿Cómo le fue? Bien. Ya hizo todo. Todo me toca recoger formas y dejarme una maletica y montar eso en la casa. Salga, 4 horas de aquí hasta allá, marica. Toca. Para ya por a las 5 alcanzar más o menos a echar almuercito, marica, no almorzamos ni mierda. No más desayuné. Ah, bueno, yo voy a estar aquí en stream. Alemana y con Weidier. Ah, bueno, bueno, hoy, yo no sé, empezó todo esto como una cuestión de que, una cuestión, voy a empezar a leer, bueno, no voy a empezar, voy a continuar mi exploración sobre la historia de Colombia, ¿sí? Si bien no quiero tomar partido en este preciso momento en la política colombiana, es decir, o sea, voy a estar como lo más alejado posible de la política colombiana actual, ¿sí? Del debate y de la política actual, y no tomar partido de izquierdas, derechas, centro, ¿no? ¿Sí? Simplemente a resaltar incluso la historia nacional. Eso es lo que pretendo realizar yo, lo que pretendo estudiar. Hay muchos actores sociales involucrados de los cuales quiero reconocer su historia, aprender de su historia, no solo del siglo XXI, siglo XX, siglo XIX, sino la historia como tal de lo que ha sido.
el continente americano y específicamente los pueblos originarios en su época precolombina hasta la actualidad, resaltando el papel de todos los actores sociales. En este stream me metí un poco con España, eh, me metí un poco con los presidentes actuales y bueno, con las políticas y bueno, con el reconocimiento que deben hacer sobre su participación en el conflicto armado. Y bueno, más allá de todo eso, de meterme con unos y con otros, la idea es conocer la historia. Tengo aquí en esta parte de acá, compré un tercer libro, compré los tres libros eh, más recientes que ha sacado Karl Heinrich Langenbach, un antropólogo colombiano, que habla de los muiscas, habla de la prehistoria del continente americano antes de Colombia, los primeros, yo en este espacio, en estos espacios que tengo en redes sociales, he hablado de ese libro, ya lo leí, sin embargo lo compré para hacer una segunda o una tercera lectura, bueno, para hacer varias lecturas de él, para extraer lo más importante de lo que dice él, me parece que tiene una posición muy objetiva sobre sobre la historia eh, del continente americano antes de Colombia. La cuestión es que entre esos libros hay un libro, hay un tercer libro que no había leído, ya leí Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chipcha y, y antes de Colombia, los primeros 14.000 años, me faltaba uno que se llama Conquistadores e Indios. Ese libro lo voy a empezar a leer a partir del 2 de enero. Como dije, el 1 de enero, sí, entonces como tal son 7 libros. Claro, quisiera dedicarles a todos esos libros 1 hora de lectura, pero serían 7 horas de lectura en vivo y en directo. Eh, pero no, voy a dedicarles solo media hora porque tengo otras responsabilidades. También tengo que hacer que este proyecto llegue a muchas más personas. Eh, y bueno, la cuestión es que el centro de atención de las lecturas va a ser la historia de Colombia, tratando de abarcar o buscar autores que hablen tanto de la época precolombina hacia adelante. Y claro, si bien yo tengo mi posición de alguna manera, mi posición política, histórica, mi inclinación histórica, pienso que los europeos hicieron en este territorio un gran daño, pero también unos grandes aportes, pero tienen una responsabilidad muy grande por el daño que hicieron a los pueblos originarios. También entiendo que alrededor de ese tema del descubrimiento, de la conquista, de la colonia, hay todo un debate, ¿sí? Hay gente que está a favor de estos y en contra de estos, estos que están en for... Y la cuestión es que todo eso es un engranaje, todo eso es una cuestión que hay que estudiarla, tanto la posición de unos como la posición de otros. Metiéndonos más en la historia republicana, hay tanto personajes al principio federalistas, otros centralistas, hay bipartidismo, liberales conservadores, hay izquierdas y derechas, etcétera. Y el fantasma del centro, ni siquiera es fantasma, la farsa del centro que no existe. Pero bueno,
también hay que escuchar a los de centro y fictis. Tengo mi posición, sí. Sin embargo, no me quiero meter en la política actual. Eh, sé que tengo todo un camino por delante porque tanto en el bipartidismo o en el centralismo y el federalismo o en las izquierdas y derechas, tanto izquierdas como derechas, aportaron a la historia colombiana, aportaron los unos y los otros, los rojitos y los azules, aportaron, aportaron, sí. La cuestión es que busco reconocer esa historia, aprender de esa historia. Yo no estoy aquí para, en cierto sentido, poner mi punto de vista. Yo estoy aquí para construir ese punto de vista, rescatando lo de aquí, lo de allá, lo de acá, lo de acá, lo de acá, lo de todos lados, y creando ese punto de vista. Eh, pero me interesa prácticamente la historia. Incluso empecé a escribir algo, pues no es que escribí una línea y una línea de lo que va a ser el mural de memorias. Mural de memorias es esto. La foto mensual que me tomo en el Museo de la Memoria, en la obra de construcción del Museo de la Memoria, los escritos que voy a empezar a crear sobre la importancia de la memoria, las fotos que me voy a empezar a tomar con transeúntes. No estoy pensando ahorita involucrarme con víctimas, con políticos, con, sí, simplemente con el transeúnte que vaya pasando por ahí. Hey, ¿quieres tomarte una foto? Tal, tal, tal. Y empezar a estructurar esto de museo, esto de mural de memorias. Le puse así el título, mural de memorias, porque espero en algún momento hacer algo con todas esas fotografías eh, que voy a ir tomando en en ese lugar. No solo en ese lugar, porque en algún momento quiero sacar esa frase de la memoria sagrada y ponerla en diferentes lugares donde la memoria está siendo olvidada y donde hay que rescatar esa memoria. No todo es malo de las instituciones, no todo es malo del Centro de Memoria Histórica, incluso el Centro de Memoria Histórica hasta fecha de hoy, 31 de diciembre del 2024, he logrado conocer, he logrado visualizar poquito, eh, la página de internet donde está los informes eh, que tiene el Centro de Memoria Histórica. No todo es malo, ¿sí? Incluso están activos, e incluso en el Museo de la Memoria hay tres frases. La memoria es sagrada, aquí se está construyendo una ventana al territorio, y una tercera frase que en principio no me gustaba o no me gusta aún, que tiene que ver que aquí se reconocen todas las memorias, todas, algo relacionado con todas las memorias, todas. Y no me gustaba ese todas las memorias, todas. Sí, o sea, como repetir ese todas, no, o sea, no me suena bien. Sin embargo, hay un podcast en Spotify que es del Centro de Memoria Histórica, que se llama Todas las Memorias Todas. Y ahí adquirió sentido esa frase para mí.
Sí, o sea, adquirió un sentido distinto porque ese podcast está encargado de reconocer todas esas memorias de los territorios y de los lugares donde existió el conflicto y donde la gente, las víctimas, construyeron sus memorias y han construido sus vidas pese al conflicto. Entonces he escuchado unos cuantos podcasts. La idea es seguir escuchando podcasts del Centro de Memoria Histórica. Incluso hace poco eh, encontré una página, no recuerdo cómo es que se llama, Paris. Encontré el canal de Fundación Paz y Reconciliación. Encontré esta página de internet, bueno, no la página de internet, sino el canal de YouTube. He estado leyendo también mucha información de eso. Estoy recogiendo información de todos lados. Sí, claro, mi papel en todo esto no es abanderarme de algo que en sí mismo decirse que no es mi lucha. Creo que mi papel en todo esto es ser parte de una lucha, ser parte de un país de alguna manera. Es decir, la cuestión de todo esto es que eh, yo no quiero, o sea, y espero que estas palabras, si en algún momento llego a inclinarme hacia ese lado, alguien me haga recordar estas palabras y me diga, mire, usted dijo esto en este momento y sea congruente con sus palabras, ¿no? No es simplemente decir cosas por decirlas, sino hacerse responsable incluso de las palabras que uno dice. Sí, o sea, mi papel en todo esto es descubrir y conocer y aprender y reconocer esa historia de Colombia, ¿sí? Pero no tomar en cierto sentido partido. Afortunadamente, el conflicto no me ha tocado de una manera directa. Si bien mi papá en su debido momento eh, fue desplazado porque fue amenazado y toda esa vaina, no, pues el conflicto armado no ha tocado a ningún ser querido y espero y aspiro y ojalá sea una cuestión de muchos años que no pase absolutamente nada con eso, o sea que el conflicto armado no me toque a mí directamente o algún ser querido, familiar mío. Pero entonces, claro, yo no podría abanderarme de la lucha de las víctimas, ¿sí? O sea, creo que las mismas víctimas deben, eh, pues, levantar su voz y lo hacen, ¿no? Porque incluso en una de las fachadas del edificio este del Museo de la Memoria, las víctimas pusieron un letrero que decía algo sin memoria, ya ni recuerdo, algo sin memoria y lo quitaron, sí. También vi un video de un influencer, creo, de un creador de contenido
Ayer lo vi, que decía siempre pana, pana, tal, pana, 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 todo era pana. Y bueno, la cuestión es que él hizo un video hace como 7 meses del Museo de la Memoria. Creo que todo el mundo, bueno, varios creadores de contenido han hecho videos sobre el Museo de la Memoria, el elefante blanco y toda esa vaina. Y en ese video no le permitieron grabar, no le permitieron grabar a estos chicos y pues de una distancia razonable con el edificio ahí a medio hacer atrás, crearon su contenido y todo. Espero que en el 2025 las fotos que me vaya a tomar no tengan ningún problema de que, oiga, no se tome una foto ahí. La idea ahí es ir sumando cada día más gente, sí, o sea, incluso este numerito espero que en el año 2025 aumente mucho y espero no seguir tomándome una foto yo solo, sí. Hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas. Estoy tomando todas estas decisiones pensando que lo voy a poder hacer, tratando de superar algunos miedos internos que tengo y bueno, en fin. Pero bueno, la idea es que esto se conozca, que más personas conozcan todo esto. Sí, no pretendo abanderar una lucha que no es mía, simplemente pretendo construir una historia y una historia con las víctimas, victimarios, eh, población civil, que ni fu ni fa, que no tiene nada que ver ni aquí ni allá. Y creo que somos muchos y muchas, ¿sí? Que no nos importa incluso estos de aquí, estos de allá, no nos importa el país, ni para aquí ni para allá, simplemente nos interesa es vivir. Eh, entonces sí, la cuestión es darle su justo lugar a cada una de las personas en ese reconocimiento de la historia a través de los libros, a través de los testimonios. No sé si en algún momento me encuentre con víctimas y haga entrevistas. eh, no sé cuál sea el futuro de Mural de Memorias, pero espero, sí, que ese mural tenga muchas fotos, rescatar esa frase me parece muy poderosa. La memoria es sagrada. Y me parece muy poderoso lo que está pasando con el museo, porque lleva 2 años detenido en el tiempo, aunque ayer vi un video en que se estaba haciendo un resane de la estructura, porque la estructura, como le metieron los materiales más baratos, como decir, entonces está en riesgo de colapsar. Lo más probable es que colapse ese edificio horrible, porque es un edificio horrible, y se construya algo nuevo, pero que se construya en realidad algo nuevo, ¿sí? Con materiales de buena calidad, eh, y bueno, sí, dándole su justo lugar a la memoria del país. Eh, sí, pretendo conocer la historia. Me gustan mucho los documentales que Colombia hace sobre su propio país, resaltando, sí, o sea, hay ese documental de Vive Colombia 25 años, es un documental muy duro, sí, es muy duro porque, bueno, está centrado
varios, yo diría como ejes temáticos que tienen que ver con, bueno, empieza con el Premio Nobel de Paz, Gabriel García Márquez, y que el Premio Nobel. Continúa con la conformación de las guerrillas, narcotráfico, paramilitarismo, y bueno, tiene sus temas, bueno, la muerte de candidatos presidenciales, la Unión Patriótica, sí, o sea, temas que son importantes en la historia de Colombia. Pero claro, yo quiero entender o quiero leer, quiero estudiar esa historia antes y después, o sea, antes de los 80, después del 2000, o sea, quiero estudiarla toda, sí, o sea, agarrarme con los españoles del siglo XVI. Ah, es que estos malditos, sí, entendiendo que la España actual no tiene nada que, bueno, sí tiene algo que ver, pero, pero bueno, agarrándome con todo el mundo, con todos los protagonistas de esta gran historia y rescatando también lo que han hecho todos los actores sociales involucrados en esto. Y bueno, se me fue un poco largo el registro, el último registro. Tuve interrupciones ahí porque mi mamá la robaron. Y bueno, la cuestión es que se acabó el 2024. El 2025 tiene una carga, pienso yo, importante, porque es el último año del primer cuarto de siglo. Son 25 años del siglo XXI. Yo no sé qué tenemos los seres humanos eh, relacionado con los números enteros, los números cerrados, ¿no? 100, 200, 300, 1000, 2000, con respecto a los años, ¿no? Se hace una fiesta a los, a los, en el milenio, el milenio pasado y el milenio futuro, y bueno, se hacen fiestas ahí. Este 25 es representativo de algo y quisiera comprometerme con algo y es que, claro, son 25 años de un siglo en curso. Yo tuve la fortuna, o sea, porque a mí me gusta pensar en el tiempo de esa manera, dividir el tiempo de esa manera. Y tuve la fortuna de nacer en el siglo pasado y de nacer en el milenio pasado. Si bien no era muy consciente de la importancia de todo esto, y para algunas personas puede que no sea importante, para alguna persona puede que no sea importante simplemente, ay, cambiamos de 1000 a 2000. ¿Qué importante tiene todo eso? La cuestión es que si tomamos el antes y después de Cristo, o si tomamos el antes y después de la era común, son 2000 años. 2000 años de una historia que tiene más o menos. A mí me gusta regirme por el calendario loceno, que tiene unos 12.000.
unos 10, ¿qué? Unos 12.024 años. El Holoceno inició hace 10.000 años. Y aproximadamente Homo sapiens tiene una historia de 200.000 años. La cuestión es que son varios años. Son 35, son 3.500 aproximadamente años de historia desde que se creó, desde que apareció la escritura, pues, como a 3.500 algo de años que llevamos escribiendo una historia. Y una historia global, regional y particular. Claro, es nuestro siglo, sí, o sea, ya quien está vivo ahorita, pues morirá en el siglo XXI y algunos están naciendo y quizás lleguen al siglo XXII. Pero bueno, sí, o sea, me gusta pensar que este es el último año, porque creo que empieza a regir, o sea, se termina el 2000, o sea, el milenio pasado se terminó en el 2001. El primer cuarto de siglo se terminará en el 2026. Entonces este es el último año del primer cuarto de siglo. Y pues sería interesante hacer un ejercicio de, hey, ¿qué ha pasado con estos 25 años? Sí, o sea, ¿qué ha pasado con estos 25 años? Y empezar a resaltar esos 25 años eh, en el 2026, recordando los acontecimientos más importantes de estos 25 años, tanto como nación, tanto particularmente cómo se vivieron 25 años del siglo XXI, grupal o globalmente, grupal y regionalmente, cómo vivió Colombia esos 25 años. Debería, o sea, si yo tuviera más seguidores y todo, o sea, y tuviera dinero, pagaría un nuevo documental que sea 25 años vive Colombia. O no sé, un documental que rescate más historias, sí, o sea, también. Es que a mí me gusta mucho la historia. Pero sí, o sea, son 25 años, que uno dice es poquito tiempo y a la vez no. Sí, o sea, y a nivel mundial, ¿qué ha pasado a nivel mundial? Sí, o sea, creo que una de las cosas más aterradoras y horribles que ha vivido el mundo es el sostenimiento de diferentes guerras en Medio Oriente, de las guerras que están en curso. Sí, quizás del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron acontecimientos globales, mundiales, aunque solo compete a Europa y al sapo de Norteamérica, de Estados Unidos. Creo que en el siglo XXI, Estados Unidos se ha metido en territorios allá, ha destruido culturas, ha destruido patrimonio de la humanidad, ha destruido vidas humanas por ideales eh, absurdos. Incluso hace poco llegó un meme de, de fotos de antes y después y decía antes de la democracia, después de la democracia. Porque claro,
los Estados Unidos se abanderan muchísimo de ser el país más democrático y de la libertad y toda esa vaina. Y ellos tienen una gran responsabilidad sobre las masacres y sobre la destrucción de culturas enteras en Medio Oriente. Entonces creo que eso es uno de los problemas más grandes que ha tenido el mundo en, en estos 25 años que van a empezar a regir desde el 2026, van a ser pasados del 2026. Y bueno, creo que ya me voy a despedir, he hablado de todo un poquito y bueno, finalmente quería desearles un feliz año. Sin embargo, quería tocar ese tema de los 25 años porque tenemos problemas y tenemos eh, muchos temas que lidiar. Del mundo se ocupan algunos que no deberían ocuparse, incluso lo que decía yo de que sí, o sea, cómo es posible que un condenado termine siendo presidente de un país? Y eso dice mucho del mismo país y mucho de, de, y mucho de todo lo que venía hablando aquí, de que la gente que tiene los recursos, tiene la palanca, tiene la influencia, pues termina en el poder. Y bueno, este tipo tiene influencia, palanca, tiene reconocimiento y toda esa vaina. Y es un delincuente también, está condenado, sí. Pero pues finalmente una nación terminará llamándolo presidente nuevamente, ¿no? Pero bueno, quería meterme con eso también, quería meterme con eso porque pues no hay que olvidar tampoco. eh, Algunos, sí, mandan la parada en el mundo, algunas naciones mandan la parada en el mundo, unos con unos ideales, otros con otros ideales, y bueno, pero también como ciudadano no, como persona en el mundo, pues también es necesario levantar la voz y decir: "Ay, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello". Sin embargo, no me voy a meter tanto en lo global, ¿sí? Quiero meterme en lo regional, en lo cercano, en lo de este territorio, en lo de este país y en su historia. Su historia. En el 2024 lo hice con los libros Antes de Colombia, Los Muiscas, Arqueología de Colombia. Conocí el trabajo de Gerardo Reicher Dormatov. Conocí el trabajo de diferentes arqueólogos, la historia precolombina, y bueno, no sé cuántos años tenga de vida, la verdad, eh, pues es una incertidumbre, espero que tenga muchos años, y en todos esos años en lo que me quiero concentrar es en la historia de el país inicialmente, pero también en la historia del mundo, y resaltar todo lo que nos hace humanos y todo lo que es propio de la humanidad, ¿no? Somos los constructores de la gran historia. Y bueno, seguiremos construyendo la gran historia como personas, grupos, naciones y mundo. Felices fiestas a todos.
Feliz fin de año, que la pasen supremamente bien con sus familias, con sus seres queridos, con en soledad incluso. Eh, no olvidarnos también, como lo hice en el de Navidad, en el mensaje de Navidad, no olvidarnos del hecho de que hay personas que no la van a pasar bien en estas festividades, en este fin de año. Y bueno, si están las posibilidades de cada uno de ustedes de llegar a escuchar este y otros mensajes de personas que dicen basta ya con respecto a la violencia en todas sus formas, y si tienen un grado de poder, eh, hagan lo posible por cesar la violencia en sus comunidades, en sus países, en sus vidas, en el mundo, ¿no? No es una tarea fácil, no es fácil sentar en la mesa a diferentes personas con diferentes opiniones, con diferentes ideales, con diferentes políticas, con diferentes cosas, pero hay que hacer el intento. Y hacer el intento es hacerlo más de una vez. Así como este año, por ejemplo, Colombia ha sentado a grupos guerrilleros más de una vez. Venga, sentémonos, hablemos, venga, tal, cese al fuego, venga, tal, tal, así. Así hay que hacerlo con todos los temas del mundo, el diálogo. Pero bueno, felices fiestas a todos. No olviden a los excluidos, no olviden a los invisibilizados. Y seguimos en el 2025. Este es el último registro del 31 de diciembre del 2024. El último video del 2024. Chao. Por cierto, nos vemos pronto.